Por el método analítico halla la resultante y el ángulo que forman con la horizontal en la siguiente figura. Voy a explicar paso a paso cómo vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, lo primero que me dan a mí, ¿sí? Esto es lo que me dan a mí, ¿sí? Dice, halla la resultante y el ángulo que forma con la horizontal, ¿sí? Nada más me dan esto, voy a encontrar el ángulo y la resultante. Esto es lo que me da nada más, con esto no hago nada, entonces voy a trasladar esto aquí. Pongo F de 1, aquí está, F de 1 igual a 30 newton. F de 2 igual a 38 newton, aquí está, ¿sí? Tengo esto y esto, entonces voy a tirar una paralela a este lado, aquí está, la tiro. Voy a tirar otra paralela a este lado, la tiro, pum. Ya que tenga esto, uno esto con esto, y aviento esta recta de color negro que se va a llamar resultante. ¿Okay? Ya que tenga eso, este lado que tengo aquí abajo, lo prolongo y voy a obtener el ángulo de 30 grados que tengo acá. Y como nosotros sabemos que dos ángulos son suplementarios cuando suman 180, entonces 30 para 180 me da 150, por eso tiene 150. Y este ángulo lo voy a llamar el ángulo beta, que es igual a 150 grados. Y este lo voy a llamar el ángulo alfa, sí, que es el que voy a calcular, que me están preguntando. Dice, por el método analítico, halla la resultante, esta de color negro. Y el ángulo que forma con horizontal, la resultante y el ángulo que forma con horizontal, este ángulo que lo voy a llamar ángulo alfa. Vamos a calcular la resultante y el ángulo alfa. Entonces, como vemos aquí, olvídense de todo lo demás, este triángulo de aquí hasta acá lo voy a sacar aquí, vean. La resultante, F2, F2. Esta es F1 porque es esta F1, ¿sí? El ángulo beta y el ángulo alfa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Como no tengo un triángulo rectángulo, son aquellos que tienen un ángulo recto de 90 grados, no puedo aplicar Pitágoras. Entonces, este triángulo es un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Un triángulo oblicuángulo son aquellos que no tienen un ángulo recto. Y estos triángulos oblicuángulos se dividen en acutángulos y obtusángulos. Entonces este es un triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso y los otros dos son agudos. Bueno, por el teorema, entonces lo primero que voy a hacer, voy a calcular la resultante. El primer paso es calcular la resultante. Y ya que tenga la resultante, voy a calcular el ángulo alfa, este ángulo alfa que me están pidiendo, este. ¿Cómo voy a calcular la resultante? Bueno, voy a aplicar la ley de los cosenos. ¿Y qué me dice? Como conozco este lado y conozco este lado, pero este no, entonces me dice, en un triángulo, el cuadrado de cualquiera de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, sería el ángulo beta. Ya que haya sacado eso, ¿sí? Entonces aplico la ley de los senos para calcular este ángulo alfa. ¿Y qué me dice la ley de los senos? La ley de los senos me dice que en cualquier triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar el problema. Entonces tengo yo aquí que ponerlo aquí. Aquí voy a empezar aquí. C al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿sí?
menos el doble producto A, B por el coseno, en este caso de beta, ¿sí? Bueno, coseno de C, que en este caso va a ser, voy a poner coseno de C para que se vea. Sí, bueno, coseno de C, miren. El cuadrado, sí, en un triángulo, el cuadrado de cualquier lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, ¿sí? Y vamos a sustituir aquí los valores. Tengo que C, de una vez voy a quitar el cuadrado. Por eso voy a sacarle raíz a este miembro, para quitar el cuadrado. Es igual a A cuadrada. Vamos a llamar a A cuadrada a F1. Digo, A va a ser F1 al cuadrado más B. El lado B vamos a llamarlo F2 más F2 al cuadrado menos el doble producto de F1 por F2 por F2 por el coseno del ángulo beta. Coseno del ángulo beta, sí, porque es el ángulo que está entre estos dos lados, los lados conocidos. Tengo yo que C es igual, ponerlo aquí, C es igual a la raíz cuadrada de F1. ¿Cuánto vale F1? Ahí lo tengo, F1, 30, ¿sí? 30. Es 30 al cuadrado. Más F2. ¿Cuánto vale F2? Vale 38. 38 al cuadrado. Menos el doble producto, ¿sí? De F1, que es 30 por 38 por el coseno del ángulo de 150 grados. El ángulo beta este vale 150. Bueno, vamos despacio. Tengo que C es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado. ¿Cuánto me da? Me da 900. Más, aquí voy a necesitar apoyo, 38 al cuadrado. ¿Cuánto me da 38 al cuadrado? Déjame ver, 38 al cuadrado. Me da 1444. 1444. Menos coseno coseno de 150, sí, bueno, muy bien. Entonces es igual a menos 2 por 30 por 38. El coseno de 150 me da menos 0.866. Menos 0.866. 0.866, ¿sí? Coseno de 150 menos 0.866. Muy bien. Pues ahora vamos a desarrollar. Vamos a reducir términos, a ver dónde podamos. 900 más 1440 me da 2344. 2344. Menos por menos me va a dar más. 2 por 30 por 38 por 0.866 me da 1974.
1974.48. Déjenme checar si copié bien los números. 2344 más 1974.48. Muy bien. C es igual a la raíz cuadrada. 2344 más 1974.48 me da 4318. 4318.48. Muy bien. Ahora, si yo le saco a raíz C, ¿sí? El lado C es igual a R que tenemos ahí, es C va a ser R, la resultante va a ser igual. La raíz cuadrada de 4318 me da 65.7. 65.7 newton, ¿sí? Y esto es el valor de la resultante, ¿sí? 65.7 que nos están pidiendo. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos con la ley de los senos, aplicar la ley de los senos. Me dice que A entre seno de A, o sea, el lado A entre el seno de A, es igual a B entre el seno de B, seno del ángulo B. A lo voy a llamar F1, ¿sí? Ahí lo tengo, ¿sí? F1, sí, porque está opuesto al ángulo alfa, entre el ángulo alfa. Es igual a B. A B lo voy a llamar R, la resultante que tengo ahí, R. El lado B va a ser R, la resultante. Entre, ahí tengo la resultante, el ángulo opuesto a ese lado R es el ángulo beta. Beta, sí, ok. De aquí voy a sustituir el ángulo alfa, que es el que me interesa. Entonces tengo que alfa por R es igual a F1 por el ángulo beta. Voy a despejar alfa. El ángulo alfa es igual, el ángulo alfa es igual a F1 por el ángulo beta entre la resultante. El ángulo alfa es igual a F1. ¿Cuánto vale F1? F1 ahí lo tengo. F1 es igual a 30 newton. 30 por lo que vale el ángulo beta. ¿El ángulo beta cuánto vale? Voy a ponerle aquí beta. Bueno, el ángulo beta. ¿Cuánto vale el ángulo beta? Vale 0.5, ¿sí? 0.5. ¿Qué quiere decir? Aquí es de aquí le hubiera puesto seno. Si no. Bueno, voy a el seno, voy a ponerlo aquí, seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa por la resultante es igual a F1 por el seno del ángulo beta. ¿Sí? Ahora voy a sustituir el seno de alfa. Seno del ángulo alfa es igual a F1 por el seno del ángulo beta entre la resultante. Seno del ángulo alfa es igual a F1, ¿cuánto vale? Habíamos dicho 30. Seno
del ángulo beta, que es el seno de 150 grados entre la resultante. La resultante, ¿cuánto vale? Aquí está, 65.7. Seno del ángulo alfa es igual a 30. El seno de 150 me da 0.5. Esto entre 65.7. Seno de alfa, el ángulo alfa es igual 30 por 0.5 entre 65.7 me da, déjame ver, 0.2288. 0.2288. 0.2288. Sí, 0.2288. Y alfa, el ángulo alfa es igual a seno de menos 1 de 0.2288. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a 13 grados con 12 minutos. 13 grados con 12 minutos. Y esta es